¿Cómo les va? Comenzamos una emisión más de la UNAM Responde. Este miércoles vamos a estar hablando sobre el recuento de la pandemia a 2 años de iniciada esta crisis de salud en nuestro país y en el mundo entero. Además, tenemos novedades de lo que sucede en la Casa Universitaria del Libro y más información que esperamos sea de utilidad. Antes, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para recibir sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, aunque todavía no hay un regreso total a las oficinas y a las escuelas, cada vez se registra mayor ocupación de edificios y espacios donde la convivencia y el contacto entre un mayor número de personas se lleva a cabo, por lo que sigue siendo necesario evitar la saturación de los espacios y el contacto cercano, por lo que la Secretaría de Salud recomienda limpiar frecuentemente nuestros espacios de trabajo y de aprendizaje para proteger la salud propia y la de los demás. Esto deberá ser una medida que tendrá que quedarse para evitar riesgos no solamente por COVID-19, sino también por otro tipo de enfermedades. La Casa Universitaria del Libro es uno de los espacios para la difusión del arte, la cultura, las letras y los libros en nuestra universidad. Presentaciones de libros, charlas, cursos y talleres son algunas de las actividades que se presentan habitualmente en CASUL y ahora comienza una nueva etapa teniendo al frente a nuestra invitada de hoy, la licenciada Guadalupe Alonso Coratela, periodista que ha colaborado en distintos medios impresos, estado al frente, por ejemplo, del Noticias de Canal 22 y en TV UNAM también, por supuesto, es una cara conocida. Estuvo aquí durante más de una década al frente de un equipo que aquí seguimos algunos de nosotros. Además, es traductora y también autora de distintos libros. Guadalupe, ¿cómo estás? Un gusto ¿Qué saludarte tal, ahora en Rosa? este Muy espacio. bien. Muchas gracias por haberme invitado. Me da mucho gusto. Pues a nosotros nos da mucho gusto verte de nuevo, verte de regreso también en la UNAM, en este nuevo espacio en CASUL. Y comencemos por ahí, por lo que vemos. Casa Universitaria del Libro está ubicada ahí en Orizaba número 24. Es una casona que llama la atención, que está en armonía con el entorno, con la colonia. Platícanos un poquito de la historia de este espacio en el que ahora te encuentras. Sí, realmente está en un lugar privilegiado, en el centro de la colonia Roma, en lo que se llamaba antes la Romita. Vaya, creo que nosotros no nos acordamos, no nos tocó eso de la Romita, no lo sé, pero bueno, tiene un Pero espacio lo hemos oído. privilegiado, tiene ubicación privilegiada. Es una casa que se empezó a construir en 1920 y se terminó 9 años después. Tiene una arquitectura fantástica, interesantísima, Art Nouveau, Art Deco, una cosa muy ecléctica, y se terminó, te digo, hasta 1929. Fue una casa que se consideró innovadora porque tenía se implementó, por ejemplo, un elevador, ¿no? Antes no existían, en esa época no era normal que se tuvieran elevadores, tenía un sistema de drenaje también que no se usaba en esa época, muy, como, digamos, avanzado para ese entonces, ¿no? Y bueno, nunca fue ocupada por los dueños, ¿no? Pero en los años 40 fue la residencia de la Embajada de Brasil y después fue eh, vendida al Centro Asturiano. El dueño se la vendió al Centro Asturiano y pues formó parte de las actividades del Centro Asturiano durante varios años, hasta que en el año 86, cuando estaba el doctor Jorge Carpizo como rector de la UNAM, se firmó un contrato de comodato con la UNAM. Entonces, pues para que la UNAM usar esas instalaciones para difundir la cultura, las humanidades. De hecho, formó parte de la coordinación de humanidades en un principio y no fue sino hasta más tarde cuando ya pasó a ser en el 2018 parte de la coordinación de difusión cultural de la UNAM. Y O justamente sea, no vamos por lleva ahí. tanto. Sí,
Y aún así recordamos como muchas actividades que han tenido lugar ahí. Me acuerdo mucho de una exposición, por ejemplo, de Juan Carlos Rulfo, porque es una casa que tiene distintos espacios que se prestan a muchísimas actividades. Platícanos, Guadalupe, ¿cuáles han sido justamente estos usos, estas prioridades de Casa Universitaria del Libro desde que forma parte de nuestra coordinación de difusión cultural? Mira, es un lugar en donde se ofrecen talleres, 3 o 4 talleres trimestrales para jóvenes. También pues, se han ofrecido conciertos, se hacen presentaciones de libros, se hacen conferencias y la casa también sirve para albergar algunas actividades académicas de la UNAM misma y tiene salones de proyección para poder presentar documentales o hacer ciclos de cine. Dada tu formación como periodista, pues has estado ahí en distintos momentos, dada también tu gusto por las letras y como escritora, estás muy cercana a este espacio. Platícanos cómo llegas, cuál es tu propuesta conociendo justamente este sentir de la Casa Universitaria del Libro, además sumada, por supuesto, a tu experiencia y a tus intereses. ¿Cuáles son tus principales proyectos para esta nueva etapa de Cazul? Sí, fíjate que llego en un momento en donde la casa había estado cerrada durante toda la época de la Pandemia. pandemia. Apenas estamos viendo la posibilidad de abrirla completamente. Entonces, bueno, creo que el hecho de cerrar un lugar así, donde la gente está acostumbrada a ir, a checar qué actividades hay, etcétera, pues hace que pues baje un poquito el interés, ¿no? Entonces creo que uno de los retos principales que vamos a tener es hacer una difusión lo más grande posible de las actividades, decir, ya abrió la Casa Universitaria del Libro, tener una programación atractiva para jóvenes, quizás renovar nuestra imagen, hacer una imagen más vanguardista, ¿no? Que atraiga también a los jóvenes, porque una de las líneas que marca el rector es que la casa tiene que ser un espacio abierto a los jóvenes, que lo quiere ver lleno de jóvenes. Entonces eso estamos tratando de hacer. Y pues por ahí va el principio de esta gestión hacia la difusión de la casa y la programación de actividades atractivas para jóvenes. Guadalupe, obviamente es muy pronto, pero sabemos que, como bien dices, pues en este espacio se ha dado la creación, la reflexión, el pensamiento, que son algunas de las principales líneas. ¿Cómo lograr que estos intereses, digamos, de Cazul y de esta casa por el mismo espacio, por esos vitrales, vamos pensando en la misma construcción y cómo se ha ido transformando con el paso del tiempo, cómo lograr atraer a estos jóvenes? ¿Con qué tipo de programas? Leía por ahí en alguna entrevista tuya acerca de los cineclubs, de estas actividades. ¿Cuál es la apuesta en este sentido, el de crear, el de reflexionar, el de pensar? ¿Cuáles serían estas principales alternativas? Mira, para empezar, creo que los jóvenes están ávidos de ir a talleres, ¿sí? De aprender cierto tipo de actividades, cierto tipo de saberes que les interesan. Como nosotros ahorita vamos a empezar marzo con unos talleres tenemos un taller de fotografía, tenemos un taller sí, tenemos un taller sobre vuelta al cine mexicano, que yo creo que es importante, eso va a estar muy de la mano con la Filmoteca de la UNAM. Tenemos un taller que se llama Escritores en Resistencia, y bueno, creo que los temas que tenemos que manejar deben ser temas que les interesen ahora a los jóvenes. Ahora en marzo, por ejemplo, queremos atraer mucho pues a mujeres, más que nada, es el mes de la mujer. Estamos lanzando hoy mismo un proyecto en internet sobre Ni un solo día sin poesía. Entonces vamos a poner solamente poemas de mujeres, uno diario, y estamos tratando de que sean poetas contemporáneas para que, bueno, pues
los chicos sepan de qué va la poesía hoy en día, ¿no? También vamos a tener ahora en marzo algunas actividades relacionadas con Pasolini la efeméride, y vamos a tener una exposición de carteles de cómic sobre Dante Alighieri. Entonces, creo que va a ser atractivo para los jóvenes. Tocaste un punto importante, Guadalupe, pues sabemos que durante 2 años y como otros muchos espacios estuvieron cerrados. Lo que buscamos principalmente en las actividades culturales es el contacto, es la presencialidad, pero me gustaría que nos hablaras justamente qué de esa etapa de virtualidad se quedará ahí, se aprovechará para, como bien nos dices, pues llegar a un público más amplio, más diverso. Sí, bueno, vamos a trabajar de las dos maneras, ¿no? Presencial y virtual. Por supuesto, habrá cosas que quizás no puedan ser presenciales, porque sí tenemos la idea de seguir con algunos autores que quizás no viven en México. Entonces pues se seguirán haciendo las charlas Cazul con Mónica Maristain. Algunas serán virtuales, otras serán presenciales, y de todas maneras lo que estamos pensando es que cualquier otra actividad presencial podemos grabarla y subirla a nuestras redes para que en cualquier momento se pueda ver. Creo que es una de los beneficios que nos ha dado esta manera de trabajar, ¿no? Que las cosas ya no son tan efímeras como ver un programa y ya te olvidas, ¿no? Ya no existe, sino que pueden tener una permanencia. Una vida más larga y además un mayor alcance, se llegan siempre a públicos más amplios. Guadalupe, hace unos días también se nombró a Rosa Beltrán, nueva coordinadora de difusión cultural, y habló de 2 líneas principales en esta nueva etapa que se refiere a la pospandemia y al pospatriarcado. ¿Qué tanto desde Cazul, desde estas otras instancias universitarias, se atienden o se siguen estos, más que lineamientos, estas propuestas de la Coordinación de Difusión Cultural? Completamente se van a seguir. Estamos haciendo nuestros proyectos, el proyecto de programación, muy basado en estas dos, digamos, maneras de pensar la vida en este momento. Voy a tener diferentes actividades relacionadas con esto. Por ejemplo, en este mes de la mujer, pues vamos a tener el mero día 8 de marzo una presentación de un libro que se llama Diccionaria, en donde Ana Claudia Molinari hace un texto para definir nuestro propio feminismo. También tengo planeado presentar a Jennifer Clement para hablar de mujeres desaparecidas. Viene Alberto Ruiz Sánchez a hablar de poesía y resistencia. Y tengo algo que es maravilloso porque resulta que la primera mujer que escribió un libro de ciencia ficción en 1898 se está publicando ahora el libro en español. Se llama Charlotte Perkins, y con un prólogo de Margot Glantz, una traducción de Laura Emilia Pacheco. Entonces, bueno, eso también, bueno, tiene que ver con el hecho de cómo las mujeres han aportado desde hace mucho tiempo a diferentes temas de la historia y del pensamiento, ¿no? Guadalupe, por supuesto, esto coincide con el 8 de marzo, pero sabemos que los temas de género y las acciones que se toquen en torno a este tema van mucho más allá de la efeméride. ¿Qué tanto desde tu experiencia, desde tu formación como escritora, pero también como periodista, es necesario o es necesaria esta nueva visión, este nuevo acercamiento a las letras, a la literatura y también a los públicos que se acercan a estas formas de expresión? Bueno, definitivamente yo creo que es muy importante y es una de los objetivos de la Casa del Libro, ¿no? Entonces nosotros ahora estamos trabajando de la mano con algunas editoriales, queremos abarcar muchas, para poder tener a sus autores, a sus libros en la casa universitaria, y poder hablar de diferentes temas
de lo que se está escribiendo hoy en día, y vamos a tener vamos a tratar de tener un club de libro, y vamos a hacer también pues una actividad para que los chavos puedan obtener libros a través de una dinámica en redes, y que vayan a la casa a recogerlos, o que vayan a la presentación y se les rifan los libros. Entonces sí vamos a tener todo un proyecto para difundir la lectura, para difundir autores. Por supuesto, lo tiene en el nombre, es una casa universitaria de libro, pero además con el programa de actividades que presenta habitualmente, pues se amplía y se diversifica con conciertos, con presentaciones, con exposiciones, como ya hemos platicado. A partir del lugar que ocupas hoy y a partir de esta nueva etapa, ¿qué lugar ocupa el libro? ¿Qué lugar ocupan todas estas demás actividades para lograr que siga siendo un punto de encuentro también por el espacio en donde se encuentran en donde están instalados? Fíjate que yo creo que la Casa Universitaria del Libro está en un lugar privilegiado, porque no necesariamente por no estar en la UNAM tiene que ser un lugar relegado, ¿no? Creo que al contrario, es una opción para estudiantes, para jóvenes que no necesariamente están yendo al campus de la universidad, y que están en lugares cercanos y pueden tener acceso a diferentes actividades que, si bien no son las mismas que hay en la UNAM, pues también están llevándose a cabo, y que son atractivas y que pueden animarlos a visitar la casa. Por ejemplo, la fiesta del libro y la rosa también se va a llevar a cabo en la Casa Universitaria del Libro. Tenemos ya un programa bastante avanzado, en donde vamos a hablar de pospandemia, de pospatriarcado. Va a estar con nosotros Jasmina Barrera, Tania Tagle, va a estar Iván Ríos Gascón hablando sobre la efeméride de Kerouac, porque como sabes la fiesta del libro y la rosa se va a basar en un libro de Kerouac. El tema es En el camino. Y bueno, tenemos varias actividades que van a estar en esos días presentes en la Casa Universitaria del Libro. Entonces, quien no tenga la oportunidad o no tenga el acceso a ir hasta el campus universitario a participar en la fiesta del libro, bueno, pues tendrá una opción que va a ser en la Colonia Roma, que es un lugar espléndido, un lugar lleno de vida, lleno de jóvenes, y que pues creo que debemos de aprovechar esa parte para darle más visibilidad a la casa. Exactamente, la UNAM y la cultura están mucho más allá de las fronteras de este espacio, que es increíble y que es grandioso y que es inagotable también, que es Ciudad Universitaria. La invitación está abierta para el público habitual a la Casa Universitaria del Libro, pero también a todos esos jóvenes y esas nuevas miradas que se acerquen con los programas o con las actividades que ya nos platicaste. Solamente para terminar, Guadalupe, ¿dónde podemos tener acceso a estas actividades para saber cuándo y cómo suceden? Tenemos aquí casul.unam.mx y también a través de redes sociales. Sí, estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí tenemos, sobre todo en Facebook, tenemos todas las charlas Casul, todo lo que se graba en video. Tenemos en Twitter también muchos anuncios, actividades. Y en Instagram, por ejemplo, hoy empezamos, te decía, con lo de Ni un día sin poesía, pero también lo estamos digamos, fragmentando y metiéndolo en otras redes sociales. Entonces, pues sí, en casul.unam.mx y Casul Facebook, Twitter e Instagram. Pues nos vemos en las redes y nos vemos también ahí en Orizaba 24. Muchísimas gracias, Guadalupe Alonso, periodista, traductora, escritora y, por supuesto, actual directora de la Casa Universitaria del Libro. Enhorabuena para ti y para todo aquello que sucede en este espacio universitario. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Gracias, Guadalupe. Estaremos atentos a todas estas actividades que tienen lugar en este espacio de la UNAM, que se ubica ahí en la Colonia Roma. Y bueno, cambiamos de tema. Cuando inició la pandemia, las aulas, los pasillos, los circuitos y los edificios se quedaron vacíos, pero también surgieron nuevas formas para seguir trabajando por nosotros y por los demás, de forma solidaria y también cuidándonos. Vamos a ver enseguida el recuento de estos 2 años en la siguiente colaboración que tenemos con UNAM Global. Hemos vivido 2 años en pandemia,
con varios meses de confinamiento y distanciamiento físico. Y es un buen momento para mirar atrás, pero también una oportunidad para ver a futuro. Pensar en qué hemos perdido y qué hemos ganado como individuos, familias y comunidades desde aquel 28 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de SARS-CoV-2 en México. Así lucían las calles en marzo de 2020. Así la Universidad de la Nación. Entonces llegó la enseñanza virtual, el trabajo remoto, las videollamadas con el médico y los cumpleaños en Zoom. Entre miedo, incertidumbre y asombro, fuimos adaptándonos a una nueva normalidad, pero nunca nos detuvimos. 367,000 estudiantes siguieron su formación sin poner en riesgo su salud. Continuaremos trabajando porque la UNAM no se detiene. Han sido tiempos difíciles, pero los científicos siempre estuvieron ahí para nosotros. Primero a todos nos cambió la epidemia y en eso pues habremos distintos grados, unos que tuvimos que trabajar más que otros, pero a todos nos cambió, a todos nos pegó duro, a todos nos ha robado. Seguimos avanzando, por favor, seguimos avanzando, no nos detenemos. En México comenzamos a vacunarnos en diciembre de 2020, cuando llegaron las primeras 3,000 vacunas a nuestro país. Hoy se han aplicado ya casi 174 millones de dosis. ¿Pero qué debemos esperar para el tercer año de la pandemia? Hemos aprendido mucho del virus, pero creo que nos falta mucho todavía por investigar todas las consecuencias biológicas, sociales, psicológicas que implica el haber vivido durante todo este tiempo una pandemia. Independientemente de si nos afectó o no físicamente, creo que la repercusión es bastante grande. Habrá hábitos que deben permanecer. Sí, el cubrebocas llegó para quedarse, pero no todo el año. El cubrebocas será seguramente ya una presencia en las estaciones de infecciones respiratorias. Si bien hay razones para ser optimistas sobre el futuro, lo cierto es que el virus pasará aún mucho tiempo con nosotros. Las próximas variantes podrían ser menos peligrosas, pero las mutaciones son aleatorias. Es momento de actuar con cautela, pero con la esperanza de que vienen tiempos mejores. Lo hemos dicho en muchos momentos, esta es una etapa de crisis, pero también es una oportunidad para nuevas posibilidades. Y bueno, como lo platicábamos hace unos minutos, estamos a unos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra universidad nos hace un llamado a toda la comunidad. Esta ya es la semana previa al 8 de marzo, una fecha en la que se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Continuamos también nosotras reconociendo la lucha de nuestras antecesoras por una sociedad equitativa y justa para todas. Por esta razón, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM ha lanzado un año más la convocatoria para que toda la universidad, en el marco del 8 de marzo, realicemos en conjunto espacios de reflexión y acción que nos lleven a identificar en dónde estamos con respecto a la igualdad de género en la universidad, pero también para resaltar los aportes que las universitarias hacemos en todos los campos del conocimiento. Además, este año la conmemoración tiene un carácter muy especial, pues dedicamos en la UNAM especial atención y siguiendo la propuesta de ONU Mujeres a destacar el papel que las mujeres y las niñas tienen en el liderazgo para mitigar el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible. Así pues, les invitamos a revisar la programación de 400 actividades que sucederán en toda la UNAM. La información ya está disponible en el sitio web de la Coordinación para la Igualdad de Género, coordinaciongénero.unam.mx/actividades. Y les invitamos también a que escuchen a nuestra coordinadora, Tamara Martínez Ruiz, que nos va a contar algo más sobre todo este trabajo y el trabajo que se viene realizando en la universidad
para lograr la igualdad sustantiva de género el domingo próximo, 6 de marzo, en el programa de Radio UNAM Violeta y Oro. Domingo 6 de marzo a las 11 de la mañana. Allí les esperamos. Que tengan una maravillosa semana. Cuídense mucho. Chao. Terminamos con esta invitación también para que visitemos la Casa Universitaria del Libro y todos los recintos culturales que están comenzando ya actividades presenciales, pero también continúan con su cartelera virtual. Y la invitación, por supuesto, a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto, 2:30 por TV UNAM. Aquí nos vemos. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.